esto te invita a darte cuenta que tú no tienes la verdad absoluta. Porque creo lo que creo, porque tengo los valores que tengo, porque creo que lo que hacen las demás personas es incorrecto sin conocer cuál es su historia, sin conocer de qué manera ellos fueron criados, porque al final lo correcto o lo incorrecto es lo aceptado por un grupo de personas. Entonces creo que lo más bonito que yo he aprendido en este autoconocimiento es a entender que lo que yo creo correcto simplemente son mis creencias. Mira, Jack, tengo que agradecerte por aceptar hacer este podcast conmigo. Y más allá de eso, por acompañarme, porque después que tuve este accidente, yo tenía demasiadas cosas que decir, yo sentía que tenía que compartir mis claves con el mundo, pero no sabía cómo decirlas, no sabía cómo contarlas. Después, a la vez, se conjugaba estas ganas de escribir un libro, pero sin tener una estructura, sin tener un orden, y estoy seguro que sin ti esto no habría sido posible. Bueno, yo lo que creo es que en realidad, gracias, y estoy agradecido porque que me hayas insistido. Yo soy un hombre bastante ocupado, pero que me hayas insistido. Además, creo que vi en esta primera conversación que tuvimos la chispa y también vi algo importante. No es el tema de las prótesis, porque hay mucha gente con accidentes y con pérdidas. Es la forma como tú inspiras a las personas que manejen sus procesos y sus crisis, y por eso quise apoyarte, guiarte, y no solamente el tema del libro, sino diseñar las conferencias, el TEDx y ahora estos podcasts, y yo creo que además estoy agradecido porque me diste la oportunidad de darte algo de dirección. Bueno, nada. Y un proyecto sólido. La conferencia, que trabajamos también en conjunto, lleva el mismo nombre. El libro llevará el mismo nombre. Y este podcast que empezamos a grabar justo hoy llevará el mismo nombre. Mis primeros segundos pasos. Mis primeros segundos pasos arrancan aquí. Después que perdí mis dos piernas, tenía demasiadas cosas que contar. Sentía que había puesto en práctica demasiadas herramientas que podían servir para la vida de cualquier persona, pero no sabía ni cómo explicarlas, menos expresarlas, y aparte se me ocurrió la grandiosa idea de escribir un libro, pero básicamente escribir lo de la escuela, más nada. Cuando conocí a Jax, mi vida cambió, porque me enseñó y me fue dando una estructura para poder hacer que las personas entendieran todo lo que yo tenía por dentro, todas esas herramientas que después había que poner de una manera práctica para que cualquiera pudiera leerlas y darse cuenta que primero no hay que ir a comprarlas al supermercado, ya las tenemos todos por dentro, y después hay una manera práctica de ejecutarlas. Sí, y Juan Pablo llama esto la fórmula del éxito. Y la primera cualidad que está en la fórmula del éxito es conciencia. Y también tiene que estar Jax aquí porque fue el que me explicó de la importancia de elevar mi nivel de conciencia. Y cuando hablamos de conciencia hay un problema porque hay dos conciencias. Bueno, en realidad lo que pasa es que algo en el español hay una conciencia con SC, conciencia. Que es la conciencia. Exacto, y la conciencia que es solo con C. O sea, la conciencia solo con C es como por lo que puedes ir preso y por lo que no vas a ir preso. Conciencia con C es ético, es la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Exacto. Y la conciencia con SC es como cuando tú estás despierto, estás observándote y tienes claro lo que es tu relación con la realidad, con tu entorno, y cómo tus comportamientos, actitudes, etcétera, tienen influencia en tu vida y en tu entorno. Sí, al final todo lo que hacemos tiene consecuencias, que después nos damos cuenta que hay muchas personas que viven dormidos. Sí, lo que sucede es que hay algo que se llama la relación causa-efecto. La relación causa-efecto, mis elecciones de hoy tienen un impacto, eso genera unas acciones y esas acciones me llevan a una consecuencia. Y muchas veces las personas no están ni conscientes de sus elecciones, ni conscientes de sus acciones, ni conscientes de sus consecuencias. Y a veces están conscientes de esas elecciones que hacen o esas acciones, pero no les agradan las consecuencias que eso los lleva. Cuando tú estás consciente con ese C, lo que sucede es que si estás mirando desde un lugar alto cómo es la relación causa-efecto, que es algo importante y que todas las personas que nos están escuchando necesitan entender. Bueno, y si lo escuchamos así, tú dices, bueno, pero eso es demasiado fácil. Al final todo el mundo sabe que haces algo y tienes una consecuencia. Pero después llevarlo a tu vida es complicadísimo. Yo pasé 21 años de mi vida, y lo digo siempre, dormido. O sea, yo estudiaba algo que no me gustaba ni me importaba, pero socialmente estaba bien estudiar y quería entregarle un título a mi mamá para que lo pegara en el refrigerador. Después trabajaba en algo
que no me gustaba, tampoco me importaba, pero me daba dinero para vivir el fin de semana. Entonces, cuando yo hago un repaso de lo que fue esos 21 años de vida, yo digo, o sea, los hipotequé. Yo trabajaba y estudiaba de lunes a viernes simplemente para cumplir socialmente, o sea, era hacer lo que había que hacer para después disfrutar 2 días. Entonces, 5 días de la semana hacía cosas que no me gustaban y después disfrutaba el sábado y el domingo porque, bueno, ya socialmente había tapado todo lo que las personas decían que estaba bien y después mi trabajo me había dado una remuneración que podía ir y gastar el fin de semana. Entonces, hay personas, a mí me cayó la locha o me cayó la ficha a los 21 años, a los 20 años, pero hay personas que pasan 40, 60 años de su vida cuando dicen, o sea, ¿en qué se me fueron 40? ¿En qué se me fueron 60 años? Y yo no he hecho nada de lo que me gusta, no he disfrutado la vida, no he hecho lo que quiero. ¿Quién ha sido el protagonista de esta película? Cuando estamos conscientes, nos damos cuenta de nuestra realidad, nuestro presente, vivimos el presente y somos responsables sobre nuestras propias creaciones. Es decir, creamos, provocamos y permitimos. Esa es como una filosofía de las personas que están conscientes. Es como, por ejemplo, esto. Cuando te vienen y te dicen, Juan Pablo, terminé esta relación. Entonces, a mí cuando me preguntan y me van a echar el cuento de por qué terminé una relación, yo no les pregunto por qué terminaste, yo les pregunto por qué empezaste. Porque a veces no estamos conscientes en el momento que hacemos la elección de una relación, ni las acciones que tomamos, y nos empezamos a dar cuenta es cuando terminamos, es cuando estamos de salida. Entonces la idea de la conciencia es estar presente, estar atentos en el aquí y el ahora y darnos cuenta de que cada elección que hacemos tiene un impacto en nuestra vida. Sí, desde qué lugar te comenzaste a relacionar con esa persona. Pasó en mi última relación y me dijiste, pero ¿desde dónde comenzaste a relacionarte? Tú sabes que cuando lo pensé y lo dije, lo de la relación, dije, espero que no vaya a hablar de su última relación. Mira, y después, bueno, está en el libro un poco más profundo, pero ahí hay claves prácticas como para despertar y vivir en la conciencia. La que pusimos de primera en esta organización, que llamamos clave del éxito, es la práctica de la atención plena. Es como estar vigilando. O sea, literalmente... Sí, es como estar atento, pero yo lo llamo la práctica del observador consciente. Es como si tengo un dron, el dron sube y mira desde distintas alturas qué está pasando con mis pensamientos, mis emociones, mis elecciones o mis acciones. Cuando la gente practica el observador consciente y empieza a hablarse en tercera persona como, Jack, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás comportando de esa forma? Empieza como a cuestionarme y eso hace que mi conciencia se empiece a activar. Claro, porque después tú dices, bueno, pero después que la despertaste, ya todo está resuelto. Eres un ser de luz. No, eso es mentira. No, seguimos siendo los mismos seres humanos. Lo que pasa es que el observador consciente me hace recordar que estoy en proceso de aprender. Pero claro, lo importante del observador consciente es que él esté ahí como un vigilante. Por eso yo lo llamo así, porque al final es que tú tengas la oportunidad de estar vigilándote, porque va a llegar otro momento de tu vida donde te vas a sentir perdido, donde vas a estar viviendo por vivir, donde vas a caer... O dormido. Vas a caer en la rutina y te duermes. Y es algo normal, porque al final siento que este mundo a veces va tan rápido, este mundo en el que vivimos, el mundo actual, que va todo tan rápido, todo, o sea, hasta el contenido que consumimos en redes sociales. Lo hablábamos ahorita y decíamos de cuánto tiene que ser el podcast para que las personas nos presten atención, porque cada vez como que todo tiene que ser más acelerado, porque si no las personas deslizan. Entonces, ahí es donde tiene que salir el observador y ver como que, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo las cosas que suman para mi proyecto de vida, estoy haciendo las cosas que me acercan a mis metas y es por eso que me gusta llamarlo el vigilante. Fíjate que hay una frase de Thomas Jefferson, que fue uno de los padres fundadores de la democracia en Estados Unidos, que dice, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces, el estar vigilante eternamente te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Bueno, vas a estar presente, vas a estar consciente y no vas a estar atado a que tus comportamientos y tus reacciones te manejen. Porque cuando estamos reactivos, estamos como dormidos conscientes en nuestra conciencia. Sí, al final es puro instinto. Y eso en algunos casos sería imprudente, o sea, porque no podemos manejar nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros negocios por instinto. Necesitamos estar en cierta manera conscientes de lo que estamos provocando, creando y promoviendo. Sí, es nuestra manera más salvaje, que al final todos la tenemos, pero hay gente que tiene ese vigilante atento y no reacciona con impulsos a lo primero que le llega. La segunda es el autoconocimiento y la reflexión interna. Sí, fíjate lo que yo veo. La gente invierte en cambiar el iPhone, en cambiar los equipos, en cambiar su computadora, en cambiar de carro,
pero no se da cuenta que necesita invertir en sí mismo. Entonces yo creo que el que te des cuenta que invertir en ti, en tu autoconocimiento, en trabajar tus conductas, tus emociones, qué tipo de pensamientos recurrentes tienes, patrones limitantes que tenemos de nuestra personalidad, es una manera de fortalecer la conciencia. Y mira, eso, lo primero que pensé es que para eso, para pagar y para invertir en autoconocimiento, hay que estar consciente. Porque si no, el iPhone en 2000 está barato, está una ganga y lo puedo pagar en cuotas, pero después pagar por un curso donde vas a ir a autoconocerte... No, eso es un gasto. Demasiado. Y, es muy costoso. Y las personas pretenden que van a mejorar y no quieren invertir en sí mismas. Y eso me parece parte de las paradojas y las locuras del ser humano. Quieren que las cosas mejoren en su vida, pero no quieren invertir en sí mismas. Y después creo que esto te invita a darte cuenta que tú no tienes la verdad absoluta. Cuando tú vas y buscas esa expansión, ese conocimiento interno, te das cuenta y empiezas a cuestionarte todo. O sea, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué tengo los valores que tengo? ¿Por qué creo que lo que hacen las demás personas es incorrecto sin conocer cuál es su historia, sin conocer de qué manera ellos fueron criados? Porque al final lo correcto o lo incorrecto es lo aceptado por un grupo de personas. Entonces creo que lo más bonito que yo he aprendido en este autoconocimiento es a entender que lo que yo creo correcto simplemente son mis creencias. Fíjate, cuando practicas el autoconocimiento y practicas el observador, eso nos va a hacer más empáticos y compasivos con nosotros mismos y eso nos va a hacer más empáticos y compasivos con otras personas. Es que eso nos lleva a la número 3, que es cultivar la empatía y la compasión. Personas conscientes tienden a ser más empáticas y compasivas consigo mismas, no justificar, sino ser compasivos en el correcto sentido de la palabra y ser más empáticos y compasivos con lo que sucede con otras personas. Bueno, lo mejor de la empatía, o sea, para que Jack sea empático conmigo, él no necesita cortarse las 2 piernas. Él simplemente necesita buscar la manera de entender y vivir esa situación por un momento, entender cuáles son las cosas que a mí me cuestan, cuáles son los dolores que yo puedo sufrir por estar todo el día parado sobre estos 2 pedazos de metal que me permiten tener mayor movilidad. Y al final así pasa con todo. Lo mío es un poco más radical porque es algo que se ve muchísimo, pero así yo puedo tener compasión y empatía por la situación de cualquier persona. Al final yo nunca he tenido cáncer. Y yo me he cansado de ir a apoyar a niños que sufren esta enfermedad, porque primero me parece increíble que sin tener el conocimiento y el entendimiento para atravesar esta situación tengan que ponerles el pecho y después porque puedo imaginar e intentar ponerme en su posición, literalmente ponerme sus zapatos. Vamos a cerrar este capítulo. Vamos a cerrarlo diciendo 2 frases. Primera frase, observador consciente. Hay que practicarlo. Segunda frase, necesitamos trabajarnos, autoconocimiento, para que obviamente eso desarrolle la empatía y la compasión por otros. ¿Cómo concluirías esto? Yo solo te diría, si apagas ese vigilante que tiene que estar ahí trabajando 24/7, te vas a volver a dormir. Y cuando te des cuenta, vuelves a vivir una vida que no entiendes, que no tiene razón y que no es lo que te ayuda a lograr lo que tú quieres. Gracias. En la vida de todo el mundo encontramos un poquito de incoherencia. Porque tú dices, como una persona que está tan consciente, tan elevada, puede dejar que el peso se le vaya de las manos de esa manera si no está cuidando su templo, en el lugar donde va a tener que vivir el resto de su vida. Pero es que esto es natural, porque al final todos somos humanos y muchas veces estamos tan concentrados en una área de nuestra vida, estamos siendo tan disciplinados y tan comprometidos que nos terminamos premiando estúpidamente con otras cosas. Entonces, como he hecho todo bien, y tengo una estructura tan marcada que cumplo con tanto compromiso, me premio con una hamburguesa. O sea, técnicas prácticas para compromiso y disciplina.